Cuando hablamos de acaparamiento de tierras, no podemos entenderlo como un proceso nuevo, sino que de hecho es un proceso que se ha dado desde hace tiempo. Incluso la colonización de América, de África, lo podemos entender como un proceso de acaparamiento de tierras. Ahora bien, sí que es cierto que en los últimos años, a partir del año 2008, se da una nueva ofensiva de acaparamiento de tierras, caracterizada por la presencia de transnacionales, de empresas, de fondos de inversión y estados que necesitan producir alimentos fuera de sus fronteras. Y eso es debido, en el año 2008, según denunciaron en su momento organizaciones como Grain, en que en ese momento se dan dos tipos de crisis, la financiera y la alimentaria. Respecto a la crisis alimentaria, hay países que son muy dependientes de las importaciones de los alimentos porque su superficie, su tierra no produce suficiente alimentos para abastecer a su población, como pueden ser los estados como China, como pueden ser los estados del Golfo, etcétera, en que necesitan más superficie para producir alimentos. Entonces, debido al aumento del precio de alimentos, en ese momento se da una crisis alimentaria y estos países piensan en un recurso de por qué no producir alimentos fuera de nuestras fronteras y por qué no pensar en la agricultura en países terceros, en países donde aún hay superficie a cultivar, como pueden ser América del Sur, como puede ser África y algunos países de Asia. Eso sería respecto a cómo afecta en 2008 la crisis alimentaria a que países importadores piensan en invertir en la agricultura en países terceros. Y por otra parte, en el año 2008 también se da la crisis financiera, que fue cuando estalla la burbuja inmobiliaria, estalla la crisis en ese momento, y entonces los fondos de inversión, los capitales de inversión piensan en la tierra como un activo donde poder invertir y donde poder sacar dinero. O sea que la industria financiera se fija en la tierra como un activo en el cual se puede sacar mucho rendimiento financiero. Entonces, con estas dos crisis nos encontramos en que se da, como decía antes, una nueva ofensiva de acaparamiento de tierras en la que el proceso se define de la siguiente manera. Una adquisición de tierras, de grandes superficies de tierra, de más de 10.000 hectáreas, y una adquisición que puede ser ya por compra, por arrendamiento o por concesión. Pero quien arrenda o compra o accede a estas tierras son países terceros, transnacionales o fondos de inversión, que negocian con los países donde se encuentran estas tierras para poder producir para la exportación. Y ahí digamos que también son las características del proceso de acaparamiento de tierras, ¿no? Unas concesiones a largo plazo, muchas veces a 99 años, en los cuales son países terceros, empresas transnacionales que negocian con países para poder producir para exportar. Y estamos hablando de producir alimentos para esos países que necesitan alimentos o presuntamente necesitan alimentos para alimentar a su población, pero también se da el caso de producir para cultivos de renta y sobre todo agrocombustibles. Hay una negociación entre estados, pero también como se necesitan inversiones, como se necesitan asesorías, se necesitan consultorías, pues son los fondos de inversión o las industrias agroalimentarias, las grandes corporaciones alimentarias, quien invierten en dinero para después sacar rendimiento. Ahora bien, todo esto nos lo hacen creer con muchas trampas. Nos quieren hacer creer, como pasó con la Revolución Verde, con ciertas trampas para justificar el porqué este acaparamiento de tierras. Por una parte, nos dicen
que en estos países, como por ejemplo, que después daremos algún ejemplo, como en algunos países africanos, como puede ser Mozambique, como puede ser Kenia, como puede ser Etiopía, se dicen que hay muchas tierras que aún no se están produciendo y por tanto son tierras excedentes, y el hecho de invertir en esos países lo que va a provocar será lugares de trabajo, desarrollo, y donde habrá y el sector económico pues va a render mucho y va a haber muchos beneficios. Ahora bien, esa es una primera trampa, porque ¿qué ocurre? Ocurre que lo que hace este proceso de acaparamiento de tierras, donde invierten las empresas o donde los estados de los países terceros se fijan, son en las tierras más fértiles. Por tanto, muchas veces se expulsa a los pequeños campesinos que están trabajando en esa zona, bueno, o están viviendo la producción de esa zona. Eso una. Después, sí que es cierto que en el Congo, en Kenia, en Mozambique, en Etiopía, sí que hay muchas tierras donde no se cultiva, pero es que son bosques, son selvas, y entonces lo que hacen es deforestar y devastar grandes tierras y grandes porciones de tierra, con lo que ello supone de devastación del medio ambiente y de crear grandes tierras, grandes territorios, que después digamos que no se va a poder producir más, sobre todo porque van a hacer una producción intensiva. O sea que se devastan grandes masas y reservas naturales con el impacto medioambiental que eso va a tener. Y eso, claro, con estas grandes tierras que se compran y se van a producir de manera intensiva, diciendo que son tierras donde no se cultiva y son excedentes, por una parte se expulsa a gente porque se va a invertir en las zonas, en las tierras más fértiles, y segundo, tiene un impacto medioambiental porque se está deforestando grandes masas de selva, al menos en el continente africano, o más conocido en Brasil y Argentina, con la devastación de grandes masas forestales para el cultivo intensivo de soja transgénica. La otra trampa que nos hacen creer es que la agricultura necesita de una inversión a gran escala para que sea más competitiva. Es lo de siempre. Para que la agricultura sea competitiva hay que invertir mucho y hay que hacer producción intensiva. Y al hacer producción intensiva necesitas grandes superficies, tanto como 10.000 hectáreas. Ahora bien, está más que demostrado que es al final la agricultura a pequeña escala quien alimenta a la mayoría de la población. Por tanto, es otra trampa, pero está demostrado que esta producción intensiva no se hace para alimentar a la población, sino lo que está provocando es la desestructuración de la población local. Y si ya hemos dicho que y después ya veremos que muchas de estas tierras se aprovechan para producir intensivamente soja para alimentar animales o agrocombustibles para alimentar a los coches, pues difícilmente estamos pensando o están pensando en alimentar a la población. La otra es el hecho de que, como en principio hay hambre como hay hambre en el mundo, o otros de los principios o trampas en las que nos quieren hacer creer, es que hay que producir más alimentos para alimentar a toda la población mundial. Lo que pasa es que lo que no dicen es que en estos momentos estamos produciendo casi 2 veces más alimentos de lo que necesita la población mundial. Por tanto, de nuevo, nos están engañando porque el objetivo ahora no es producir más alimentos, sino producir alimentos de una manera más sostenible y distribuyendo mejor la producción de alimentos. Pero, aparte, hay otro elemento importante, porque cuando estamos hablando de concesiones de grandes superficies de tierra, también estamos hablando de la propiedad de la tierra. Como después daremos algunos ejemplos, al conceder estas grandes superficies de tierra
durante un periodo muy largo que puede llegar a 99 años, a 50 años, o si es compra, entonces ya la propiedad pasa al que invierte, ahí lo que estamos es fomentando la propiedad privada de la tierra, el derecho a la propiedad privada. Porque entienden, evidentemente, porque son capitalistas, se hace con la mentalidad capitalista y neoliberal, que la mejor solución para garantizar la seguridad es la propiedad privada de la tierra. Entonces, de nuevo, lo que están haciendo es convertir la tierra, que es un bien, debería ser un bien común, en una mercancía. Y lo que está provocando es la privatización de la tierra y la deslocalización de la propiedad privada de la tierra. La deslocalización de la propiedad de la tierra. Fíjate, por una parte, estamos hablando en países como Congo, Tanzania, Etiopía, Kenia, donde la propiedad de la tierra es comunal, es colectiva, muchas de ellas es colectiva, o tal vez del Estado, se ha habido procesos de colectivización, y ahora lo que están provocando es el cambio de la tenencia de tierra para pasar a manos privadas y a manos terceras, de países terceros o empresas, etc. Por tanto, la propiedad de la tierra ya no se queda en el país, sino que se deslocaliza y va a países terceros o a grandes corporaciones. Eso lo que provoca a la larga es la expulsión de la gente que está trabajando en esa tierra, porque al final no la podrá producir, no podrá acceder a ella y como mucho podrá ser trabajador de esa empresa que ha conseguido el acceso o la concesión de esas grandes superficies de tierra. Pues eso, al final, es esta nueva tendencia, nueva ofensiva de acaparamiento de tierras que se está dando desde el 2008. ¿Sí? Es decir, que lo que se está dando finalmente es lo que se promueve desde el capitalismo o desde el modelo neoliberal. El acaparamiento de tierras entendida como una acumulación de control, un control de un bien como es la tierra, pero también controlan las semillas y al final controlan la producción agrícola. Por tanto, lo que se está provocando es el monopolio de toda la cadena productiva, y ya no solo de la distribución de alimentos, sino que también de la tierra, de las semillas y de la producción. Y aquí, claro, estamos hablando de tres tipos de actores, como pueden ser los estados terceros que invierten en países donde tienen grandes superficies de tierra. También estábamos hablando de las grandes corporaciones, corporaciones agroalimentarias, fondos de inversión, pero también aquí, como veremos después en un ejemplo en Mozambique, es la implicación de las agencias multilaterales, como son los bancos de desarrollo y las instituciones de cooperación bilateral, etcétera, etcétera. Y solo para acabar, el ejemplo que en los últimos años está padeciendo Mozambique, y que también sirve un poco para explicar cómo la implicación de todos los actores, estados, gobiernos, fondos de inversión y agencias multilaterales en este proceso de acaparamiento de tierras. En Mozambique ya hace unos años, una organización campesina que se llama UNAC empezó a denunciar este proceso de acaparamiento de tierras en lo que se llama el corredor de Nacala. El corredor de Nacala, que se encuentra al norte de Mozambique, es una de las zonas más fértiles de Mozambique, donde viven miles de familias de agricultura familiar, agricultura campesina, y entonces lo que quieren, con la implicación del gobierno mozambicano, con la implicación del gobierno de Japón y con la implicación de la Agencia de Desarrollo de Brasil, del gobierno brasileño, lo que quieren es acceder a grandes superficies de tierra para la producción intensiva de maíz, de mijo, pero sobre todo también de cultivos de renta como puede ser la soja. Eso desde hace tiempo también se estaba denunciando, y bueno, UNAC, Vía Campesina
y hicieron presiones tanto en Japón y en Brasil para dar a conocer lo que podrían provocar con esta gran compra de tierras, con esta gran concesión de tierras, porque lo que suponía no era un bien para el pueblo mozambicano, sino que le suponía era la expulsión del pueblo mozambicano y de las personas, familias agricultoras que están viviendo en esa zona. Y espero que, bueno, que surja algún debate, sobre todo respecto a cómo se podría frenar el acaparamiento de tierras y si realmente el acaparamiento de tierras, como nos quieren vender los estados, las grandes corporaciones y los fondos de inversión, incluso los bancos de desarrollo, los grandes programas de desarrollo, que nos quieren hacer creer que el acaparamiento de tierras con la producción intensiva pues puede ser la solución a la pobreza de estos países y también garantizan una buena alimentación de los países que están pasando hambre. Gracias.